La asociación acá del noreste, para el campamento que hubo ahorita en Semana Santa. Nosotros no asistimos, pero sí adquirí el libro que les mandaron a leer a los líderes y lo leí. Y el último capítulo del libro me hizo analizar sobre algunas cuestiones en particular que estaban en mi mente hacía un buen tiempo. Hay algo que a mí sí me da muchas vueltas en la cabeza, que son comentarios de los hermanos, de algunos hermanos, inconformidades. He escuchado mucha queja en el caminar de algunos, quejándose de la iglesia, de los líderes, de miembros de la iglesia, de cómo es posible que se permita a esta persona o a aquella otra, de cómo es posible que haya este tipo de personas acá en la iglesia, de que me voy a ir. Tengo una persona cercana en particular que lleva varios años yéndose de una iglesia, y siempre que hablo con ella, no, ya me voy a ir a esta, me voy a ir a aquella, me voy a cambiar a otra tal, porque aquí no pude, aquí no puedo, aquí no he podido acomodarme. Y días atrás, hace un par de meses, me la encontré y le dije, mi hermana, ¿por qué no se cambió al fin de la iglesia? Porque pues me lo había comentado muchas veces. Me dijo, no, si a la iglesia a la que me iba a pasar, imagínese que está tal persona, o sea, alguien que tampoco es como de sus afectos. Y eso me dejaba pensando. Y era un joven con el que estuve conversando hace poco en Medellín, muy juicioso en su estudio de la palabra y muy allí, pues, consagrado, aparentemente. Me decía que la iglesia no iba a prevalecer. Entonces conversaba yo con él y hablábamos de cómo podemos nosotros llegar a tener conclusiones erróneas de nuestra iglesia. Cuando estamos haciendo la fe de Jesús, somos muy enfáticos. Cuando estamos terminando ya los estudios, ¿cierto? Uno de los estudios finales habla de la verdadera iglesia, y de saber que la verdadera iglesia es aquella, ¿cierto?, que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, y reconocemos el testimonio de Jesucristo como la inclusión del espíritu de profecía también dentro de nuestra iglesia. Y en el avanzar de los días, ¿será que olvidamos nosotros que somos un movimiento profético? Somos el movimiento de los últimos días, y que sea cojeando que lleguemos, pero que somos ese grupo con el que va a prevalecer el Señor. Y me encontré este capítulo que me llamó mucho la atención, y de aquí es que quiero compartir unos apartes. Y dice de la siguiente manera: el día que Jesús anunció la decisión de edificar su iglesia, también aseguró que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16, 18, ahí encontramos esta declaración. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta fue declaración de Jesucristo, y nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que para los últimos días ese pueblo de Jesucristo es el pueblo en el pueblo en que nosotros estamos, ¿cierto? Ese anuncio de Jesús no solo asegura que Dios ha establecido su fortaleza en medio de este mundo caído y usurpado por Satanás, sino que de hecho indica que el enemigo ha sido vencido. La iglesia es, por lo tanto, un permanente anuncio anticipado del fracaso del diablo y del triunfo de Dios. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en relación
tiene una relación especialmente única entre Cristo y la iglesia. Esta relación se ilustra por medio de la metáfora de la cabeza y el cuerpo. Hermano, Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La imagen muestra a Cristo, ¿cierto?, como la cabeza de la iglesia. Es el que conduce y gobierna, y la iglesia, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Jesús, pero quien nos gobierna es Él, ¿cierto? Es el medio por el cual el Señor lleva a cabo su plan de presentar la salvación. Esa es la tarea nuestra. La tarea nuestra es presentar el plan de salvación, y es Jesús quien nos gobierna. Y hay algo muy interesante, que cuando habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, está sentado a la diestra de Dios en los cielos y ejerce autoridad. O sea, nosotros a veces ponemos la autoridad de la iglesia sobre la cabeza de los líderes acá, pero solamente somos el medio a través por el cual el Señor trabaja, pero la cabeza real de nuestra iglesia es Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre y tiene autoridad sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todas las cosas del universo están sometidas bajo sus pies. Estas palabras de Pablo son una reafirmación de lo que el mismo Cristo había dicho a sus discípulos en la ocasión en que los comisionó para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención Mateo 28, porque él, antes de dar la gran comisión, dice que toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, nuestro Cristo, nuestro gobernante, el gobernante de esta iglesia, gobierna desde el cielo y está gobernando en la tierra. No es un Señor ausente. Sabemos que el trabajo de Cristo, como nuestro abogado intercesor, como sacerdote en el santuario celestial, se está realizando, pero no porque Él esté haciendo ese trabajo allá, está ausente de lo que está pasando aquí en la tierra, porque quien nos comisionó fue Él. Yo les he dicho a algunas personas, no es un trabajo que nos mandó el alcalde del municipio, ni el gobernador, ni el presidente de la república, ni el presidente de los Estados Unidos, ninguna autoridad humana en esta tierra, no el pastor de nuestra iglesia, no el líder allá, el presidente de la Unión, ni el presidente de la Asociación General. Es un trabajo comisionado por el mismo Dios que nosotros debemos cumplir, porque esa es la tarea que nosotros tenemos, el trabajo que el Señor nos dio, que está suficientemente pagado con su sangre en la cruz del Calvario. Así que no podemos simplemente quitarnos y decir, yo no lo hago, yo no voy, yo no puedo porque tengo X o Y compromiso. Tengamos los compromisos que tengamos, hay una comisión que el Señor nos dio y también un trabajo por el que tendremos que dar cuentas. Yo hoy me siento feliz, hermano. Yo no puedo evitar sentirme feliz por las decisiones que se han tomado, y hoy, cuando estas personas se levanten de las aguas bautismales, yo sé que voy a estar conmovida por ello. Ya lo he sentido en otras oportunidades, y ningún trabajo es pequeño, hermano. Si un alma llevamos a los pies de Cristo, es un trabajo por el que el Señor nos comisionó, y hay otros que tienen la capacidad de llevar muchas personas a los pies de Cristo, y también gloria a Dios por eso. Pero lo importante es que nosotros, cuando estemos dentro de la iglesia, tengamos la certeza de lo que nos toca hacer dentro de la iglesia.
No es mirar al hermano, no es mirar los errores ni las fallas que tienen los demás y estar desdeñando de nuestra misma iglesia, porque cuando desdeñamos de nuestra iglesia, desdeñamos también del trabajo que está haciendo Jesucristo y estamos de alguna manera menospreciando la capacidad que Él tiene, porque vemos como que los errores que hay dentro de la iglesia, las fallas que hay dentro de la iglesia, son una falla de liderazgo, pero nuestro principal líder es Jesucristo y por algo también están pasando esas cosas, ¿cierto? Si nosotros podemos mantener esto en perspectiva, nos será fácil creer que todo nuestro corazón y que la iglesia tiene un triunfo asegurado en Cristo Jesús. Nosotros vamos a ser triunfantes, eso no lo podemos nosotros olvidar. Así que es saludable indicar que al margen de lo que suceda en nuestra congregación, de lo que hagamos los miembros o los dirigentes y de lo que trame el enemigo de Dios, la iglesia de Cristo saldrá triunfante. Yo no entendía mucho lo de iglesia militante e iglesia triunfante, lo entendí en estos días escuchando uno de los devocionales que se dieron acá en el grupo y claro, nosotros estamos militando acá y por eso vamos a tener problemas y dificultades y angustias y de todo tipo, pero vamos a salir triunfantes, no podemos olvidar eso, que nosotros vamos a salir triunfantes. Es desde esa perspectiva como debe mirarse la iglesia, tanto externa como internamente, y es con esa certeza como telón de fondo con la que debe analizarse toda situación positiva o negativa que enfrente el pueblo de Dios en cualquier ámbito. Por bien que podamos enumerar los problemas o defectos de quienes integramos la iglesia, nadie puede, basándose en los mismos, anunciar fracaso. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a Timoteo, reconoció en sus líneas que en las filas cristianas se habían infiltrado falsas doctrinas y otros problemas a los que hacer frente, y fue muy enfático en declarar que esa era la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, hermano. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo siento que cuando nosotros hablamos del pecado y de la entrada del pecado al mundo, yo lo he escuchado y también lo he pensado y sé que muchas veces lo hemos hablado en los sermones y en conversaciones que tenemos casuales, de que si Dios fuese como nosotros, como nuestros pensamientos humanos, pues simplemente había sido más fácil eliminar a Adán y a Eva, ¿cierto? Al fin y al cabo eran dos personas. Pues ese ha sido un análisis que hasta yo misma he tenido. Pues al fin y al cabo fueron dos personas que fallaron y que se equivocaron y que no obedecieron al Señor y que en ese respecto pues lo más fácil era eliminarlos y quizás poner otros dos a ver si los otros dos sí iban a obedecer y de pronto el panorama habría sido diferente para nosotros. Pero el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos. Dios realmente es amor y Dios nos ama, aún pecadores nos ama. Y para Él no hay desecho, para Él no hay ser humano que sea desechado porque somos criatura de Él. Por eso nos manda a llamar a todos, es una comisión que nos envía a ir a invitar a todas las personas en todo pueblo, nación, tribu y lengua, ¿cierto? En estos días se bautizó una chica en la iglesia con esquizofrenia, padece esquizofrenia y ha estado bastante mal. Yo la conozco ya hace un tiempito atrás, hemos estado orando por ella y a mí me sorprendió que ella se bautizara. De hecho, anoche en la campaña en que estamos esta semana, ella estaba en la última banca y desde las primeras bancas la oíamos hablar. Ella habla cosas, está hablando, hay cosas en la iglesia. Y yo no sabía quién hablaba, yo decía, pero ¿cómo habla de fuerte? ¿Quién estará hablando? Que es cierto, interrumpió un poco la predicación. Y entonces la hermana que estaba al lado mío me dijo, es Dayana, es la persona que se bautizó. Y yo dije, ok. Y en la noche el pastor que está dando los temas se está quedando aquí en casa y yo hablé con él
Y yo le dije, hermano, esta chica pidió ella el bautismo. Yo le hice la pregunta a él. Y él me dijo, sí, sabe que sí. Yo estuve hablando con ella, la entrevisté, tiene claras las doctrinas, la fe de Jesús la terminó completa, ha estado estudiando y tiene una lucha ella con su enfermedad, ¿cierto? Ahí bastante dura. Y ella pidió el bautismo y se le bautizó. Y yo dije, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero a veces se nos hace como incomprensible ciertas cosas y decisiones, pero el Señor está allí. El Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y los que estamos cansados y cargados somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, somos esclavos de lo que somos y obviamente llegamos imperfectos a la iglesia. Y a veces el bautismo no hace, nosotros no nos levantamos de las aguas bautismales perfectos. Por eso tenemos que estar cada día percibidos a la palabra de Dios, a su estudio, a orar, a creer en ese Dios en el cual predicamos, aunque quizás muchas veces no veamos unos milagros tangentes en nuestra vida que nos hacen perfectos en el día a día. Yo sé que muchos de los que están acá tienen muchos más años que yo en la iglesia, algunos menos, no sé, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que la experiencia con Cristo es una experiencia personalizada, individual, en la que cada uno va creciendo al ritmo en que va conociendo también a nuestro Señor y que tenemos muchas fallas. La iglesia es para pecadores. Y por favor, hermano, leamos Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién tiene la preeminencia? ¿Quién tiene el control de nuestra iglesia? Es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos, hermano, ver rápidamente Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro líder. El Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro capitán, es el que está llevando este barco y por lo tanto Él no se puede equivocar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar sobre quiénes están y quiénes no están dentro de nuestra iglesia? Quisiera leer una partecita de testimonios para los ministros, sobre todo haciendo referencia para aquellos que llaman los problemas y pecados que destruyen la iglesia, ¿cierto? Porque así muchas veces lo escuchamos, que hay problemas y pecados que están destruyendo nuestra iglesia y que además de eso, hablan de retirarse, de salir y de que necesitamos tener que salir de nuestra iglesia. Algunas personas, dice acá Elena de White, dice así, algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas, o sea, nos creamos una expectativa de que vamos a llegar a un lugar absolutamente perfecto, ¿cierto? Y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando vean faltas en los miembros de la iglesia dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? ¿Cierto? Así, nuestra hermana Elena de White menciona esa inconformidad que nosotros tenemos cuando estamos en la iglesia. ¿Y cómo es posible que esta persona esté acá? Si una persona con este carácter, con esta forma de ser, con tantas cosas que nosotros criticamos. Una vez escuché de un diácono quejarse tremendamente y diciendo que el uso de las amenidades de la iglesia, que encontraban a veces el mal uso de los baños, de los sanitarios, en distintas maneras, en higiene y otras cosas. La poca reverencia de algún otro. Nuestra iglesia es campestre y tiene árboles y tiene varias cosas, frutales y eso. Y a veces hay personas que
pues no son muy cuidadosas, ¿verdad? Y llegan, jalan los frutos sin estar aún maduros, dañan una cosa, X la otra, y eso molesta a veces a algunos hermanos. Decía, ¿cómo es posible? Y es que es mejor que sean muchos pero fieles y no muchos pero en esas actitudes, ¿no? Entonces yo le decía al hermano, acuérdese que el trigo y la cizaña debe crecer junta, y eso es bíblico. Nosotros no estamos en capacidad de estar juzgando, al contrario, orar, y de pronto creemos que somos mejores que otros, analizarnos nosotros mismos y ver nuestros errores para poder también determinar que los que fallan no son únicamente los otros, sino que nosotros también tenemos fallas dentro de la iglesia, y nuestra obra es mantenernos unidos. El Señor no habla de que seamos perfectos, pero sí habla de mantenernos en unión, en una coinonía, en el estudio de la palabra, en la oración, que debemos, en vez de tanta programación, tener más momentos de oración, más momentos de hacer vigilias, y ahora huimos a las vigilias. Yo me quedo asombrada que se cita una vigilia y se quedan muy pocos hermanos. En estos días tuvimos una actividad de un día completo de ayuno y oración, y lo programamos hasta las 3 de la tarde, y después de mediodía nos quedamos menos de 10 personas. Entonces debemos preocuparnos, ¿cierto? Por eso, por estar orando unos por los otros, porque antes de criticar a los otros, pues tenemos que orar por esas personas que nosotros sentimos que están fallando. Aquí resalté un texto que dice: la iglesia no es algo que Dios hizo para atraer a personas puras y perfectas que habitan este planeta, sino para ofrecer la solución al problema que ha generado impureza e imperfección en todos los seres humanos, a saber, el pecado. La iglesia es una escuela de crecimiento, y muchos llegamos analfabetas, ¿cierto?, a esa escuela. Y en ese caminar nosotros lo que vamos a hacer es aprender del Señor, no obstinarnos con las creencias y empezar a volvernos jueces de nuestros hermanos. En conclusión, hermanos, aquí hay mucho más que estudiar, leer. Me gustó este capítulo. El libro se llama Peligros Santos en Construcción, del pastor Roberto Herrera, y este último capítulo me gustó bastante. Un último texto de la hermana Elena de White para compartir con ustedes, y continúa diciendo: ¿de dónde pues tiene la cizaña? ¿De dónde pues sale esa cizaña de acuerdo a la parábola? No necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Dios no nos está autorizando a nosotros para decir que nuestra iglesia es perfecta. Es la iglesia militante y va a ser la iglesia triunfante, pero actualmente no es una iglesia perfecta. Todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Nosotros tenemos que entender que ahorita estamos en un camino de imperfección, pero que nosotros vamos a avanzar. Tu congregación militante muy pronto será triunfante en Cristo. Entonces allí seremos perfectos, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes. Será pura como una novia ataviada para su esposo, así como la misma palabra nos lo muestra. Puede parecer que la iglesia está por caer. Estas son palabras de Elena de White, también del mismo libro. Parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga del pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Así que, hermanos, nuestra tarea no es mirar a los hermanos con nuestra justicia, con nuestras propias convicciones, sino empezar a verlos como Cristo los miraría. Y Cristo es tan amoroso que nos mira aún en nuestros pecados, aún en nuestras imperfecciones. Quería compartirles eso porque a mí me tocó, y yo siento que cuando algo me toca necesito hablarlo
comentarlo porque yo digo, si yo necesitaba leer esto, yo sé que muchos hermanos, porque créanme que sobre todo en las redes sociales hay mucho hermano que se dedica a desdeñar de la iglesia, de los ministerios de la iglesia, de una cosa y la otra. Y me parece peligroso en el sentido de que en vez de estar atrayendo hacia Cristo, es una imagen totalmente equivocada de lo que somos. Lejos estamos de ser perfectos, pero tenemos que orar mucho. Igual, si una obra se está haciendo mal dentro de la iglesia, si alguna cosa se está haciendo en pecado y eso arrastra a otros, el Señor mismo se va a encargar de reestructurar, de amonestar a esa persona. No somos nosotros los encargados. Nuestra tarea es orar y estar preocupados por llevar más personas a los pies de Cristo, y que esas personas, aún en sus imperfecciones, podamos aceptarlas como son y militar con ellas para que el mismo Señor sea el que transforme sus caracteres, sus formas, así como el Señor quizás lo está haciendo y lo seguirá haciendo con nosotros, porque aunque tengamos 20, 30 años en la iglesia y aunque nos creamos nosotros los perfectos, seguro estamos muy lejos de serlo.